Ok, muy bien, hermanos míos. Entonces vamos a seguir esta noche hablando sobre esta mega temática que se llama Cosmovisión, mirando todo con los ojos de la verdad. Y antes de seguir avanzando, voy a aprovechar de hacer un resumen sobre algunas cosas que hemos visto anteriormente, que son muy importantes recordarlas, ¿cierto? Para estar fresco de todo lo que hemos conversado en las sesiones anteriores. Un pequeño resumen, ¿cierto? Que vamos a estar viendo ahora. Bueno, vimos que básicamente habían cuatro cosmovisiones que, o sea, perdón, tres cosmovisiones que eran macro cosmovisiones que englobaban básicamente todas las ideas que nos encontramos hoy por hoy en el mundo. Una era la cosmovisión naturalista, la otra era la cosmovisión animista, y finalmente nos encontramos con la cosmovisión teísta, que es donde nos encontramos nosotros quienes somos cristianos y creemos en el Señor Jesucristo y la palabra de verdad. Ahora, vimos que como creyentes, como buenos creyentes que aman la palabra de Dios, debemos ir a ella justamente para moldear nuestro conocimiento, para moldear nuestra manera de pensar, para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que está propio en cada uno, que viene internalizado, que se ha ido formando en el transcurso de los años con la instrucción que hemos recibido y también con las situaciones que nos ha tocado experimentar, pero que es necesario cambiar sí o sí cuando llegamos a los pies de Cristo, puesto que venimos con una mentalidad del reino de las tinieblas y Dios por medio de su palabra comienza a transformar esa mentalidad del reino de este mundo en una mentalidad del reino de Dios. Entonces, por eso es que debemos cada una de las cosas verlas desde el prisma de la palabra de Dios. Y estuvimos hablando de que la palabra de Dios es la verdad y todo lo que cuenta o habla es la verdad. Entonces, si queremos conocer la verdad acerca del universo, obviamente tenemos que acercarnos a las escrituras para ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al universo. Y hace 2 sesiones atrás hablamos justamente de eso y vimos que habían 4 verdades principales que las escrituras nos muestran con respecto al universo, y estas son que el universo es personal. ¿Qué implicaba eso? Que Dios no es una fuerza, sino que es un Dios que se relaciona con su creación. Es un Dios en 3 personas, por tanto, Dios es personal. Y él establece esta relación personal también con el ser humano, y como una de las bases de la relación que existe entre Dios mismo es el amor, Dios también obra y se manifiesta y se relaciona con amor para con su creación. Ese fue el primer elemento que vimos. El segundo elemento que las escrituras nos muestran con respecto al universo es que este es moral. ¿Qué implica eso? Implica que como Dios es un Dios que se relaciona, es un Dios amoroso y misericordioso, también Él es un Dios santo y justo. De manera que es Dios quien establece finalmente lo que es bueno, y obviamente todo aquello que está en contra de lo que Dios designa como bueno, por defecto se encontraría dentro del ámbito de lo malo o de lo inmoral. Entonces, eso es muy relevante porque nos da una base para poder vivir en este mundo. El universo es moral, es decir, está bajo leyes morales establecidas por el Creador. El tercer punto que vimos con respecto al universo es que el universo es racional. Eso implicaba que Dios creó el universo pensando con un propósito, sabiendo el fin que este universo tendría. Toda la creación tiene un propósito, no es al azar, sino que ha sido intencionadamente formada. Lo vemos en las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica, lo vemos en la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. La ley de Dios se establece y se enmarca en muchos conceptos. Dios es un Dios ordenado y muestra, ¿cierto?, ese orden a través de las cosas creadas. Y el cuarto punto que vimos es que el universo muestra unidad y diversidad al mismo tiempo. O sea, simultáneamente el universo muestra unidad y diversidad. Vemos cómo esto brota propiamente de la naturaleza de Dios. Dios es uno, un solo Dios, el único Dios verdadero, pero también nos encontramos con que es diverso, es decir, dentro de la divinidad nos encontramos con 3 personas distintas que tienen distintas funciones dentro de lo que tiene que ver con la redención del ser humano. Ahora, con respecto a eso,
vimos que también la sesión de ayer, vimos que las escrituras nos muestran verdades con respecto al ser humano. Y comenzamos a ver justamente la primera gran verdad y nos detuvimos en ella y empezamos a desmarañar un poco cómo es que este concepto o esta verdad con respecto a la humanidad impregna varias áreas de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de lo que somos y de lo que hacemos. Y hablamos, en primer lugar, de que una de las grandes verdades con respecto al ser humano que las escrituras nos muestran es que la vida del hombre, del ser humano, entiéndase así, es sagrada, que ésta comienza desde la concepción y que debe ser preservada y respetada. Es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita. Esto nos lleva a tener una idea basada en las escrituras con respecto a temáticas que son muy contingentes para nosotros, como lo es, por ejemplo, el aborto. Vimos cómo es que si la Biblia determinaba que Dios tiene propósitos desde antes del nacimiento de las personas, es porque obviamente la vida de aquel que está dentro del vientre tiene un valor dado por Dios. Entonces, si eso es así, obviamente el aborto atentaría contra ese propósito que Dios ha establecido para ese ser que se encuentra en el vientre materno. También hablamos, ¿cierto?, como con mucha base de los propósitos de Dios que habían, también de que Dios se encargaba de formar, de moldear cada parte, entretejer en la figura que utiliza literaria David en oportunidades para decir que Dios tuvo cuidado de cada parte de la creación, de la formación de su ser. También vimos pasajes donde el Señor Jesucristo mostraba que si Dios tiene contado los cabellos de nuestra cabeza y ninguno se cae sin que Dios lo sepa, cuánto más nuestras vidas están en las manos de Dios. Y vimos eso como el Señor Jesús lo ilustraba. Y de pasadita hablamos de cómo es que el ser humano tiene un valor mayor, la vida del ser humano tiene un valor mayor que la vida de los animales, producto de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces vimos el aborto como algo que no correspondería desde la perspectiva cristiana, desde la cosmovisión cristiana. Si uno es cristiano, uno no tendría por qué tener simpatía por el aborto, si es que realmente está moldeando su mente de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. En segundo lugar, hablamos también de los métodos anticonceptivos. Si vimos que en la Biblia Dios considera la vida de un bebé desde el momento de la concepción, eso nos lleva a nosotros también, en lo práctico como creyentes, a tener cuidado incluso de la forma en la cual controlamos o planificamos nuestras familias, en el sentido específico de los métodos anticonceptivos. Si sabemos que la concepción es el momento donde comienza la vida, tenemos que ser cuidadosos con eso y fijarnos si los métodos que estamos usando para controlar la natalidad son anticonceptivos o no, porque si no son anticonceptivos, si son más bien abortivos, obviamente estaríamos infringiendo ese mandamiento que Dios nos ha dado o esa directriz que Dios nos ha dado en las escrituras. ¿Cierto? También hablamos cómo la eutanasia era un asesinato, era quitarle la vida a una persona simplemente porque esta misma consideraba que no quería seguir sufriendo. Y vimos cómo Dios es el dador de vida y cómo es Él quien precisa quitarla en el momento que así lo determina. También hablamos del suicidio, de cómo nosotros como creyentes, entendiendo todo el sufrimiento que conlleva una persona que tiene pensamientos suicidas, quizá muchos cristianos de pronto tienen ese tipo de pensamientos, pero de ninguna manera uno conforme a la Biblia podría avalar el suicidio. No hay ninguna vez que un hijo de Dios en la Biblia se haya suicidado. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en mostrarnos el valor de la vida y que es Dios quien tiene cuidado de eso. Y también nos muestra que el cuerpo es un templo y que de esa forma, así como Dios destruye a todos los que destruyen el templo, de la misma forma, Dios también va a destruir a todos los que destruyen su propio cuerpo, que es la imagen, está hecho conforme a la imagen del Dios único. Eso fue lo que vimos básicamente en la sesión anterior, el día de ayer.
Y hoy vamos a estar avanzando en esta temática, hablando de otra verdad sobre la humanidad, ¿ok? De otra verdad sobre la humanidad que nos encontramos en las Escrituras. Y esta verdad es la siguiente: hermanos míos, todas las personas y todos los pueblos tienen igual valor, ¿ya? Esa es la premisa que vamos a estar viendo durante esta sesión. Todas las personas y todos los pueblos tienen igual valor, es decir, tanto individualmente como colectivamente, el ser humano tiene el mismo valor. Y eso es lo que vamos a estar haciendo aplicación en varias cosas. Por ejemplo, si entendemos nosotros lo que las escrituras nos muestran en función a esta gran verdad, nosotros podríamos bien responder las siguientes preguntas. ¿Un creyente puede ser racista? Y usted dice, pero sí, hay creyentes que son racistas. ¿Qué hay del clasismo en la iglesia? ¿Un cristiano puede ser clasista? ¿Qué podemos decir sobre el sexismo? ¿Existe el machismo? ¿La Biblia propicia el machismo? ¿Se da cuenta cómo el tema de la cosmovisión es tan importante y cómo permea cada una de las esferas de pensamiento y de acción? Por eso es que estamos viendo esto, porque esto nos va a llevar a ir bajo el marco regulatorio de Dios, lo que Dios dice con respecto a estas cosas, a esta gran verdad, que todas las personas y todos los pueblos tienen igual valor, o sea, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y esa gran verdad que nos encontramos en las Escrituras será la que nos llevará a aplicar ese principio en cada una de las cosas y luchar contra aquello que va directamente contra este gran enunciado. Ahora vamos a estar analizando paulatinamente cada una de estas cosas. ¿De dónde nosotros sacamos esto? Que todas las personas y pueblos tienen igual valor. Partamos, por ejemplo, Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Por ejemplo, aquí vemos nosotros un pilar fundamental para poder decir que tanto el varón como la mujer tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. El hombre no es más importante que la mujer en función al valor que tiene delante de los ojos de Dios. Y esto se muestra claramente aquí. Dios creó a imagen suya tanto al hombre como a la mujer. Y eso son aplicaciones que posteriormente vamos a estar viendo. Otro pasaje que nos muestra esto es el que sigue a continuación, Hechos, capítulo 17, versos 26 al 28, donde dice, note bien, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, y aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Este pasaje se nos muestra cómo es que todas las naciones de la tierra van a cumplir el mismo propósito. Dios ha llamado a toda la gente, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, de todas las culturas, para que le adoren, para que se muestre a través de ellos que la imagen de Dios está impresa en cada uno. Entonces, estos dos principios que nos encontramos en estos dos pasajes que hemos leído, nos muestran que efectivamente todo ser humano tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios. Por tanto, para nosotros como cristianos, debiésemos mirar a todas las personas como Dios las mira. O sea, el hecho de que Dios haya hecho a todos con el mismo valor, no hay
para Dios personas de primera categoría y de segunda categoría. Obviamente estamos hablando por un motivo de diseño, de creación. Sabemos que obviamente el pecado hace una diferencia muy grande, pero en lo que respecta a la forma o en función al propósito por el cual fueron creados todos, tanto hombre como mujer son iguales delante de Dios y tanto toda persona de todo linaje, de la ocupación, del oficio que sea, de la profesión que sea, está en la misma situación y posición delante de los ojos de Dios. Por tanto, nosotros también debiésemos tener esa misma forma de pensar y a la vez de aplicarlo en nuestras relaciones con las demás personas. Ahora, como les decía, tristemente es necesario ver esto por la razón de que las distintas cosmovisiones no le añaden el valor que verdaderamente tienen las personas. Por ejemplo, las cosmovisiones divergentes al cristianismo establecen la desigualdad como una virtud, como una virtud. Desde la perspectiva del naturalismo, por ejemplo, la selección natural es la que muestra quién es superior. Del naturalismo, recuerde que deriva lo que es la doctrina, o la doctrina, perdón, la teoría de la evolución. El naturalismo es la que la propone. Entonces, para ellos, la supervivencia del más apto es la que determina quién es superior y quién es inferior. Eso muestra el naturalismo, el secularismo o materialismo, como le llamemos. Mientras que en el caso del hinduismo, que se encontraría dentro de la macrocosmovisión que llamamos animismo, podemos ver cómo incluso los mismos sacerdotes que se llaman brahmanes dominan a las demás clases y a las clases más bajas incluso le llaman los intocables, porque ni siquiera estas personas son dignas de que un brahman los llegue a tocar. Y estas personas son considerados como inferiores y de última categoría. O sea, podemos ver nosotros cómo es que el naturalismo no le añade el mismo valor a cada persona y tampoco lo hace el animismo. Pero el cristianismo sí lo hace. Por eso es que nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar y nuestra forma de considerar al otro, a la otra persona, a mi prójimo, tiene que ser conforme a la palabra de Dios y no conforme a quizás estas estructuras mentales que eran parte de nuestra manera de pensar antaño, antes de que llegásemos al conocimiento de la verdad por la misericordia de Dios. Ahora, los problemas nacen por una cosmovisión equivocada. O sea, cuando las personas tienen una cosmovisión equivocada, surgen estas tres cosas que nosotros quizás estamos cercanos a experimentar o a enfrentarnos a ellas. Y es por eso que tenemos que ver cada una de estas cosas, al igual como lo hicimos ayer con el aborto, con los métodos anticonceptivos y esas cosas, que son aplicaciones de nuestra cosmovisión, nosotros también debemos aplicar nuestra cosmovisión a cada una de las cosas. Entonces vamos a estar viendo en esta tarde cómo el racismo, el clasismo y el sexismo son vistos desde la perspectiva de la Biblia en función a estos axiomas que hemos mencionado antes con respecto a la igualdad que existe en el valor que toda persona individualmente y colectivamente tiene. ¿Ok? Vamos a estar hablando en primer lugar de la Biblia y el racismo. Hay muchos que piensan o arguyen de que la Biblia justamente avala el racismo. ¿Por qué razón? Dicen, por ejemplo, que uno puede ver el Antiguo Testamento y notar cómo Dios prohibió a su propio pueblo mezclarse con las otras naciones vecinas. Ahora bien, este planteamiento es equivocado, porque la razón que llevó a Dios a hacer esa prohibición de no mezclarse con las otras naciones no tenía que ver con algo étnico, ni con una superioridad o una inferioridad,
superioridad en el caso de Israel e inferioridad en el caso de las demás naciones, sino que en realidad Dios prohibió a el pueblo de Israel unirse con las otras naciones por el hecho de que estas naciones cometían pecados terriblemente aberrantes delante de la presencia de Dios, abominaciones terribles. Entonces, si ellos se unían, si los israelitas se unían en matrimonio con los otros pueblos o se mezclaban con los otros pueblos, fácilmente se iban a contaminar con las costumbres de ellos. Y por esa razón es que Dios les prohibió mezclarse con ellos, no porque su raza fuese inferior. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque de pronto hay personas que llegan a ese tipo de conclusiones. O sea, Dios mandó al pueblo a no mezclarse con las naciones vecinas por un motivo más que nada de santidad. También nos encontramos nosotros, por ejemplo, en el tiempo de Josué, que los gabaonitas, que eran un pueblo que correspondía a las 7 mega tribus o pueblos que los israelitas debían expulsar de la tierra prometida, ellos fueron, y la escritura dice que fueron esclavos, fueron siervos de los israelitas. Ahora, ahí dicen, bueno, ¿cómo ven ahí que los gabaonitas sirvieron a los israelitas? ¿Por qué? Porque eran de una etnia inferior, porque no eran israelitas, no eran judíos. Entonces ahí se cae también en un error, porque la razón que llevó a los gabaonitas a servir a los israelitas es que los gabaonitas debieron haber sido destruidos, pero ellos fueron astutos y engañaron a Josué, haciéndose pasar que eran un pueblo que era de más lejos. Entonces Josué termina pactando con los gabaonitas y finalmente les tiene que perdonar la vida porque había hecho un compromiso con ellos. Entonces, por esa razón es que los gabaonitas terminan sirviendo a las personas de Israel, especialmente en la leña del templo. La leña del templo o del tabernáculo en ese tiempo estaba a cargo de los gabaonitas, que eran un pueblo vecino. Entonces, la razón por la cual ellos sirvieron a los israelitas no fue otra cosa que, digamos, un acto de misericordia de los israelitas para no matarlos y permitirles servir. Obviamente ese fue un error, pero ese no es el tema. Pero esa es la razón por la cual los gabaonitas terminan sirviendo. Entonces no podemos decir que es un argumento. Ahora, hermano mío, Dios se relaciona con todos los pueblos. Y lo vimos el otro día cuando estuvimos hablando del estudio, ¿cierto?, del reino de Dios. Y vimos cómo desde el principio de la creación el propósito de Dios fue establecer una relación de reino con toda la creación. Entonces Dios siempre se ha mostrado que se relaciona con toda la creación. Él no hace acepción de la raza, Él no hace acepción del linaje, de la cultura, ni tampoco hace acepción del idioma, porque la redención incluye a todo pueblo, lengua y nación. Entonces no podría nadie decir que en la Biblia nos encontramos con racismo. ¿Por qué? Porque Moisés, por ejemplo, según aparece en Números capítulo 12, versículo 1, se casó con una mujer cusita. Esa mujer cusita era de color, porque Cus estaba en el sector de África. Entonces, imagínense, Moisés se casó con una mujer de color. Y Moisés es el gran referente de los judíos, de los israelitas. Entonces, ahí vemos cómo Moisés, de hecho, sus hermanos, tanto María como Aarón, murmuraron de él contra el pueblo por esa acción, y Dios salió en defensa de este hombre que había tomado a una mujer de color. Entonces, en ese aspecto vemos que de ninguna forma alguien podría decir que la Biblia avala el racismo. Y esto lo digo porque quizás no es tan grosero lo que nosotros vemos hoy, en este tiempo. Pero en otros tiempos sí era grosero la visión que se tenía con respecto a las razas. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, específicamente en el estado de Mississippi, surgió lo que se conoció como el Ku Klux Klan. No sé si ustedes conocen un poco de eso, que era un grupo de blancos que estaban en contra de la gente de color.
las excluían, pero también cometieron actos vandálicos, quemaban sus casas, a muchos los mataron y los crucificaron. Lo más extraño de todo esto es que las personas que participaban del Ku Klux Klan no eran personas seculares, sino que todas pertenecían a iglesias, comillas, cristianas. O sea, en Estados Unidos eran personas que iban a la iglesia las que perseguían a otros por ser de color y los mataban, les quemaban las casas, les quemaban todas las cosas que ellos tenían. Y eran gente, comillas, cristiana. Entonces se da cuenta que no es algo tan simple. Quizá hoy no vemos eso tampoco tan marcado porque también el mundo se ha vuelto cada vez más cosmopolita. De manera que las ciudades grandes, incluso en nuestra ciudad Antofagasta, nos encontramos con gente de toda nación, de todo color, eh, y eso cada vez va desapareciendo más. Sin embargo, existe el racismo. Y dentro de la iglesia existe el racismo. Conozco de cerca de pronto realidades, por ejemplo, iglesias en el sur de Chile. Hay iglesias en el sur de Chile que son iglesias para descendientes de alemanes. Solamente la iglesia van descendientes de alemanes. Y si una persona común y corriente y silvestre va y entra a la iglesia, todos lo quedan mirando raro. ¿Por qué? Porque no es del núcleo. Entonces, hasta en nuestro país eso sucede, no al nivel del Ku Klux Klan, pero sí pasa. El cristiano no tiene que ser racista. ¿Por qué? Porque esa persona que su piel tiene otra pigmentación más oscura y ni siquiera, voy a dar un dato técnico, ni siquiera es de otro color, ni siquiera es de otro color, porque con respecto a la pigmentación, el color es el mismo. Eso se llama melanina, que está en la piel. Y entre más concentración de melanina tiene una persona en su piel, mayor es el tono que va a tener esta persona. Por tanto, el color es el mismo, lo que pasa es que la concentración de color es la que va variando. Por tanto, incluso hasta científicamente, no hay un color distinto. Ahora bien, nosotros como creyentes no podemos ser racistas, no debemos ser racistas de ninguna forma. No debemos menospreciar a una persona por ser de color. Y aquí se da mucho, y en nuestro país se da mucho, de que el que es morenito se burla del que, o trata de negro al que es más cargado a oscuro que él. Y eso es una cuestión increíble, o sea, se da incluso entre las personas que son un poco morenas. Cuando ven a un negro, una persona negra, le dicen, oye, mira el negro, como si ellos fueran muy blancos. Y es increíble esa cuestión, pero está en el ADN, digamos, pecaminoso de cada uno y también de gente que ha nacido de nuevo. Por tanto, nosotros debemos comprender que para Dios no debiese haber, para Dios no hay acepción por color, por cultura, por idioma, por nada. De manera que para nosotros tampoco debía existir esa división racial. El Señor Jesucristo lo enseña, lo enseña. Cuando, por ejemplo, Él habla de ciertas parábolas o también en la Biblia se muestran ciertos episodios que él lucha contra el racismo. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano surge en un contexto en el cual los judíos y los samaritanos no se podían ver. ¿Y cuál era la razón? La razón era que los judíos consideraban que los samaritanos eran lo más abominable, puesto que eran muchos de ellos israelitas mezclados con gente de otras naciones. Entonces, desde la perspectiva religiosa judía, eso era abominable. Por tanto, existía esa tensión. Los samaritanos de vuelta, obviamente, no iban a responder con la otra mejilla, porque si los judíos lo encontraban aberrantes a ellos, ellos también encontraban aberrantes a los judíos. Entonces, por esa razón, cuando cuando el Señor quiere mostrar quién es el prójimo de uno, Él utiliza esta parábola cuyo, eh, cuyo actor principal era un samaritano, alguien que no tendría por qué haber tenido, conforme a la cultura reinante, misericordia de este hombre judío. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesús muestra
y ataca, excluye la idea del racismo. También vemos cómo el Señor Jesucristo entra a la ciudad de Samaria, según lo que se describe en Juan capítulo 4, y se acerca a un pozo a hablar con una mujer que era samaritana y en segundo lugar que era mujer, que era otra cosa bien interesante y poco probable en ese tiempo. También en una oportunidad se cuenta la historia en el Evangelio de que hubieron 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó, pero el único que volvió a dar gracias a el Señor Jesús de la sanidad que había recibido fue un samaritano, que era un extranjero que era rechazado por los judíos por ser de otra raza. Entonces vemos cómo el Señor Jesús siempre atacó la idea del racismo. Por tanto, un cristiano no debería de ninguna forma tener un corazón eh, perverso en función a la gente de color o mirar en menos a alguien que es de color, que es moreno, etc. La razón, evidentemente, es porque Dios nos ve a todos con el mismo valor. Y lo otro, finalmente, el reino de Dios incluye a toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, nos muestra precisamente eso, nos muestra cómo es que Dios, ¿cierto?, llama y redime de todo pueblo, lengua y nación. Por tanto, Dios no hace acepción de razas y el cristiano de ninguna forma debería ser racista. De ninguna forma debería ser racista. Hay muchos que tienen se han dado casos en la historia de la iglesia muy tristes, donde los misioneros que van a otros países van básicamente como colonizadores. Y hubo un tiempo en el cual eso se malinterpretó mucho. Los misioneros que iban aparentemente a predicar el evangelio terminaban yendo a colonizar algunos lugares, con un fin más bien de aprovecharse y de esclavizar a los otros, cosa que de verdad nos muestra una hoja negra en la historia de la iglesia. Hay hombres muy importantes que conocemos hoy y que leemos sus libros que fueron de años anteriores, personas muy sabias, pero que eran pastores, eran teólogos y practicaban la esclavitud. Entonces ellos eran muy teólogos, todo lo que sea, pero no tenían una mala cosmovisión con respecto a lo que la palabra de Dios enseñaba en función a la importancia que tienen todas las razas, culturas y personas de distintos idiomas delante de los ojos de Dios. Ahora, obviamente esto lo hacían ellos por conveniencia, porque si tenían esclavos era mano de obra gratuita, que les servía, etcétera. Pero nosotros no debemos caer en aquella misma motivación. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, diciéndole que ya no hay una separación ni de nación, ni de condición de esclavitud o libertad, ni tampoco hay una diferencia entre si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios es un ser humano y todo ser humano tiene el mismo valor. No hay seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda o tercera categoría. Colosenses capítulo 3, versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que que Cristo es todo y en todos. Entonces vemos aquí también cómo el apóstol Pablo lo vuelve a decir. Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hermanos míos,
Hermanos míos, no hay mayor valor en una pigmentación más clara que la otra. Porque en Dios no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Así que de esa manera nos encontramos con este primer punto, que es lo que la Biblia habla referente al racismo. De ninguna forma un creyente que nació de nuevo y que ama la palabra de verdad podría llegar a practicar el racismo, eh, porque la Biblia claramente nos muestra que esto no debe ser así. El segundo elemento, el segundo punto que vamos a estar haciendo una aplicación con respecto a esta gran verdad, que es, vuelvo a repetir, que toda persona y todo pueblo tiene el mismo valor delante de Dios, es el clasismo. Es el clasismo. Por lo menos en nuestro país, yo creo, de manera personal, y puedo estar equivocado, que el mayor problema no se centra en el racismo, ¿ya? Sino en el clasismo. Dentro de la iglesia lo estoy hablando. Dentro de la iglesia. Y eso es bastante terrible porque aparte de ser algo que atenta contra la voluntad de Dios y el modelo de Dios en función al mismo estado de dignidad y de valor delante de los ojos de Dios, también nos muestra el interés. Nos muestra el interés. Bajo el precepto de que todos somos iguales ante Dios, las escrituras señalan que los creyentes tampoco deben tener favoritismo por personas que tienen buena condición social en desmedro de los que no tienen recursos. Y esto se da. Tristemente en nuestro país, hermanos míos, hay iglesias para pobres e iglesias para ricos. Hay iglesias para gente de clase media y se da esa dinámica y es triste. No es algo que sea muy, muy agradable, la verdad. Tenemos a segregarnos, ¿cierto? En función a afinidades, pero tristemente, en esta época exitista, donde también se ha mezclado mucho esta idea de la prosperidad, se da mucho aquello del clasismo, del clasismo, de la preferencia de las personas por acercarse o por conversar con aquellos que tienen recursos en desmedro de los que no tienen recursos. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con eso también, porque estamos haciendo acepción de personas y Dios nos dice que no, que toda persona tiene el mismo valor. Por tanto, o la misma necesidad espiritual en este caso. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Es cierto que cada congregación local también está inmersa en un punto, se establece en un lugar y la idea es que apunta a ese lugar. Y en ese aspecto es entendible que, por ejemplo, hay iglesias que fueron fundadas por misioneros más enfocados en lo social y que apuntan a sectores más marginales de la sociedad. Y eso se da, y obviamente una persona vive de esa forma, no se va a sentir muy bien yendo a una iglesia donde quizá hay más recursos, y eso es entendible. O sea, es entendible que hay personas que se sientan más cómodas con ir a un tipo de iglesia que a con otra. El problema de lo que estoy hablando es cómo nosotros vemos a las personas, no tan solo lo que respecta a la iglesia, sino que también con respecto a las personas a nivel general. Eh, a quienes le hablamos, con quienes somos corteses. Saludamos a la señora que tapa los hoyos en el semáforo con la misma amabilidad que saludamos, por ejemplo, al gerente de la iglesia, el gerente de la empresa. ¿Tenemos esa misma cordialidad o en realidad sabemos que debemos tratar de mejor forma o pensamos, internalizamos y hacemos justamente eso, saludando con mayor cordialidad a un jefe que a alguien que está pidiendo dinero en un semáforo? Entonces tenemos que tener cuidado porque esto se traduce a todas las áreas de la vida también. Y también dentro de la iglesia. Y la Biblia también es clara en mostrarnos que el clasismo no debería existir. No debería existir dentro de en primer lugar del cristiano, pero en segundo lugar tampoco debería existir dentro de la iglesia, y mucho menos. Y vamos a estar viendo cómo es que la palabra de Dios
ataca y más bien reconoce lo malo, lo errado y lo perverso que es el clasismo dentro de la iglesia. Aquí vemos un caso. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Quiero poner en contexto un poco esta situación para que la comprendamos de mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué dice el pasaje aquí en rigor? Bueno, luego del Pentecostés, ¿cierto? La iglesia comenzó a crecer y una de las cualidades o de las responsabilidades que la iglesia cristiana ha asumido en el tiempo, ¿cierto? Es el cuidado de las viudas que se encuentran desamparadas. Entonces, en ese tiempo la iglesia apostólica estaba constituido de judíos helenistas que eran judíos que habían nacido en otros países, pero que eran judíos de religión y práctica, pero y más encima también eran judíos de linaje, pero no habían nacido en la tierra de Israel. Y también estaban los judíos nativos. Así, aquí vemos un problema, por ejemplo, ya de racismo, por así decirlo. Pero también vemos el otro problema, el problema que tiene que ver con el derivado de este racismo, que es el clasismo. O sea, las viudas que eran pobres, se le atendía mejor a las viudas que eran de judíos nativos en comparación a las viudas que eran eh, de un origen helénico o de un origen griego. Entonces aquí vemos cómo el clasismo afectó este tema, la iglesia, y hubo queja, hubo problemas, hubo división, lo que finalmente fue solucionado con la elección de los siete servidores que sirvieron para esa labor. Entonces vemos cómo hubo conflicto dentro de la iglesia justamente por el tema del clasismo. Este es uno de los pasajes más emblemáticos donde claramente se nos muestra eso. Dice, hermanos míos, Santiago capítulo 2, versos 1 al 4, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, y tú, estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Aquí vemos la reprensión del hermano del Señor para con la iglesia, haciéndole un llamado de atención que no tengan favoritismos con las personas que tienen más, que tienen mayores recursos y que vienen mejores vestidos. Nosotros no tenemos que tener esa actitud. No tenemos que tener esa actitud de juicio frente a personas que vienen vestidas de una forma y por esa forma de vestir uno inmediatamente concluye que quizá es una persona que tiene escasos recursos, etcétera, etcétera. Por eso mismo la Biblia es clara en mostrarnos aquí que debemos tener cuidado, no tan solo con el racismo, sino también, según mi modo de verlo, con lo más conflictivo para el creyente de hoy, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que es el clasismo, Hay muchos, se dan iglesias, que en algunas iglesias que he conocido, que los jóvenes, por ejemplo, han tenido una carrera universitaria y desprecian al pastor, a los líderes, porque no fueron, no fueron a la universidad, no estudiaron mucho, de pronto eh, pronuncian mal algunas palabras y hay un poco de desdén en función a eso para con sus líderes. Y eso también se da, y eso igual es una forma de clasismo, donde se prioriza o se le da mayor atención a una persona que tiene una formación académica superior a una que quizá tal vez no la tuvo. Entonces, todo eso son aplicaciones de clasismo que nosotros, en función a este mega principio, esta mega verdad que hemos visto, que toda persona
y pueblo tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios, no podríamos llegar nosotros a aplicar eso y vivir de una forma racista o clasista. Santiago continúa. Santiago capítulo 2, versos 8 al 9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Como transgresores. O sea, no, el creyente no debe tener favoritismo de ninguna forma. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. O sea, el encargo que Pablo le hace a Timoteo es que no haga acepción de personas, y que actúe conforme a como lo hace el Señor Jesús, viendo a todos por igual. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo tristemente tenía una posibilidad de ver el clasismo también de diversas formas y tenemos que, de verdad, eso es muy dañino, doloroso y debemos tener cuidado. La iglesia es la iglesia de Cristo y Dios llama a la iglesia local y Dios trae a la iglesia local a quien Él quiere traer. Si la persona que llega es una persona que ha nacido de nuevo, pero que tiene un estatus, es sujeta, sumisa, obediente a la palabra de Dios, pero tiene un estatus social bajo, digamos, es pobre y necesita ayuda, funciona su fidelidad, obviamente, la iglesia tiene que tener una actitud de apoyo, de ayuda ante esa persona. Pero el tema aquí en cuestión es que no tenemos que menospreciar a alguien por cómo viste, por cómo anda. Recuerdo que una vez haber oído un comentario en una iglesia que decía, hacía alusión de que había una hermana que siempre andaba o que siempre iba con diferentes carteras. Y yo pensaba cuando escuché ese comentario, ¿quién anda mirándole las carteras a la gente? ¿Quién anda mirándole la cartera a las personas? O sea, es alguien que obviamente anda buscando a quién arrimarse. Entonces se da ese clasismo. Hay personas que dentro de las iglesias cristianas se relacionan con cierto tipo de gente, buscan tener un núcleo, digámoslo, y eso obviamente muestra el clasismo que está dentro de su corazón. Nosotros no debemos ser así, hermanos míos, de ninguna forma. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, tratar de ser como Cristo lo fue. Y por último, el último tema que vamos a estar hablando hoy día con respecto a esta aplicación de esta gran verdad que cada persona y cada pueblo es igual en valor delante de los ojos de Dios, nos encontramos con el sexismo. La Biblia y el sexismo. ¿Es machista la Biblia, hermanos, hermanas? Es una pregunta que muchos se hacen y que tristemente muchos, sin conocer la escritura bien, concluyen que sí, que la Biblia es machista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se menciona que el pecado fue por culpa de Eva en Génesis capítulo 3, versículo 16. O también Pablo señala que la mujer pecó primero en primera de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. O también se dice que la Biblia es sexista, particularmente machista, con respecto a todas las leyes ceremoniales que se declaraban en los rituales de pureza, con respecto a en los periodos menstruales, con respecto a la purificación luego de un parto. Es increíble ver, por ejemplo, como una mujer que había tenido un varón, luego de irse a purificar al templo para poder oficiar sacrificios, tenía que estar cierta cantidad de días, pero si era varón, pero si el bebé era mujer, tenía que estar el doble de días. Entonces, todas esas cosas de pronto se entienden como machistas. Ahora, la Biblia es machista y la verdad, hermanos míos, es un rotundo no. La Biblia de ninguna forma
promueve el sexismo. La Biblia exalta la figura, o más bien protege la figura femenina. Se entiende que muchas cosas que ocurren en la Biblia en función a los relatos históricos están dados en un contexto cultural. Y esos contextos culturales evidentemente nacían de un corazón corrompido del ser humano. Pero en lo que respecta a mandamientos y acciones, la Biblia de ninguna manera obra en desmedro de la mujer, sino más bien la protege y la potencia y la eleva a un nivel totalmente desconocido para la cultura en la cual la Biblia fue escrita. Nota aquí, Lucas capítulo 8, verso 3. Aquí estamos hablando de las personas, de las mujeres que acompañaban al Señor Jesucristo. Y aquí comienza, Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. O sea, ¿qué está diciendo Lucas capítulo 8, versículo 3? Y el 2 también menciona a otras mujeres. ¿Qué dice aquí? Está diciendo que el ministerio del Señor Jesucristo y de los 12 apóstoles estuvo financiado por mujeres. Estuvo financiado por mujeres. Muy probablemente algunas de estas mujeres eran viudas, otras con maridos adinerados, pero que ellas proveían para que los discípulos tuvieran cierto dinero para poder andar en su peregrinaje en el producto de la predicación del Evangelio del Reino. O sea, aquí es tremendo porque muestra cómo la mujer es importante en el ministerio de Jesús. Obviamente no hay ninguna discípula que se considere o se llame por nombre como apóstol, pero sí se menciona a estas mujeres. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo crucificado, ¿quiénes estuvieron ahí? Las mujeres. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿quiénes fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección de Jesús? Fueron mujeres. Por tanto, la Biblia potencia y, digamos, enaltece la figura de la mujer y de ninguna manera aplasta la figura de la mujer, de manera que no vemos sexismo nosotros en la Biblia, sino que vemos cómo es que los principios divinos ponen a la mujer en un estado que fue el que Dios consideró desde el momento de la creación. La mujer es ayuda idónea para el hombre. La mujer es igual que el hombre. Lo vimos en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, donde dice que el género humano era tanto el hombre como la mujer, y ambos habían sido creados a imagen de Dios. Entonces, vemos eso nosotros en la Biblia y no vemos otra cosa. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2. Vemos cómo el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos de Roma y empieza a despedirse de personas que él consideraba importantes. Y nota aquí, dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Y aquí vemos cómo Pablo está exaltando la figura de esta hermana. Posteriormente, en los versículos que siguen, Pablo comienza a dar un listado de colaboradores y entre ellos muchas mujeres. O sea, el ministerio de Pablo, el ministerio de Jesús y cualquier ministerio cristiano, siempre la labor de la mujer es realmente importante. Ahora, obviamente hay roles que la mujer no tiene que cumplir dentro del desarrollo de la iglesia, pero eso ya es harina de otro costal. Lo que estamos hablando ahora es que en función a esta verdad de igualdad, tanto personal como grupal, delante de los ojos de Dios, no hay una mirada sexista, no hay una segregación para con la mujer. No, la mujer desde la perspectiva bíblica es encontrada al mismo nivel. Tanto así que aquí vemos uno de los mandatos que es más, digamos, radical para la época en la cual fue escrita la Biblia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando Pablo dice esto, lo dice a una cultura
de los efesios, y los efesios se caracterizaban por tener muchas mujeres, por divorciarse cuando querían, y no tan solo por tener mujeres, sino también visitar el templo de Diana, en la cual se encontraban estas sacerdotisas rituales, que eran prostitutas rituales, eran prostitutas que para, digamos, oficiar el culto religioso a Diana, ofrecían sus cuerpos y se unían sexualmente con los varones. Entonces, en una cultura donde la fornicación y el adulterio era pan de cada día, Pablo le dice a la iglesia: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Por tanto, el valor de la mujer es tremendo desde la perspectiva bíblica. Entonces, no vemos nosotros que haya sexismo en la escritura, y tampoco debería haber sexismo en nosotros como creyentes. No debemos mirar a las mujeres como eh, eh, inferiores, digámoslo así, de ninguna forma, de ninguna forma. Somos totalmente complementarios, tanto los hombres con las mujeres, de manera que eh, esta gran verdad que hemos visto hoy nos lleva a la conclusión, y también podemos hacer aplicaciones en un sinnúmero de cosas, y también llamarnos la atención a nosotros mismos y ver si quizá hemos incurrido en alguna de estas cosas, si las hemos hecho, si hemos sido racistas, si hemos sido clasistas, si hemos sido sexistas. Debemos arrepentirnos delante del Señor, cambiar nuestra manera de pensar y ver que en realidad, desde la perspectiva de Dios, nadie tiene un valor superior al otro. No hay ciudadanos B y ciudadanos A y ciudadanos B, no hay cristianos A y cristianos B. No hay separación por raza, por clase, ni tampoco por sexo. Y esta es una de las grandes verdades con respecto a la humanidad que nos presenta la Escritura. Y eso es lo que vimos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.